era un acto prolongada. Bueno, en primera instancia quiero agradecer la oportunidad de poder dirigirme a esta audiencia de tanta calidad como también de mucha digamos, procedencia variada, ¿verdad? Que hace muy relevante, muy importante el evento. Muy particularmente agradecer al doctor Pundis y al doctor Escobar su invitación para este evento y por supuesto a los futuros maestros de salud pública, donde más de algún ministro de los viceministros debe estarse bastante. Entonces, bueno, tenemos un tiempo reducido, vamos a tratar de responder a las inquietudes que se nos han pedido. No tengan ninguna duda en interrumpirme si consideran conveniente hacer alguna aclaración, ¿verdad?, en el proceso de la exposición y bueno, después vamos a tener oportunidad de debatir tanto. Me habían pedido que hablara un poco de fundamentalmente de los logros que se han tenido en el proceso de la salud, y me parece un tema muy importante porque los logros nos permiten también explorar un poco por qué que se han dado estos logros, porque son logros importantes que se han dado en un periodo relativamente reducido, ¿verdad? Y eso nos permite un tanto profundizar, digamos, los cambios que se han hecho y que han hecho a su vez posible que se tengan estos logros. Entonces, iniciaríamos un poco dando el contexto rápidamente, que entiendo que ya fue un tanto elaborado, sobre las situaciones que encontramos en 2009, ¿verdad? Un elevado gasto del bolsillo de los hogares, ¿verdad? La proporción entre gasto público en salud y gasto privado era alrededor de un 70% privado, que es gasto de bolsillo de la población, ¿verdad? Y de entre un 30 y un 35% público, es decir, la inversión que el Estado, fundamentalmente a través del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, hacían en materia de salud. La mitad de este gasto era en automedicación, ¿verdad? Probablemente algunos de los muchachos que están estudiando la maestría todavía estaban en la secundaria o antes, ¿verdad? Pero el país tenía en ese entonces los precios más altos del mundo. Eso fue demostrado en un estudio que tuvo mucha difusión a nivel nacional e internacional, ¿verdad?, donde se demostraba que El Salvador no era que tuviera los precios o que estuviera entre los países con precios más altos del mundo, tenía los precios más altos del mundo. Ningún otro país en el planeta tenía los precios que tenía acá en El Salvador. Los medicamentos de marca, por ejemplo, tenían márgenes agregados del 5.200%, ¿verdad? Y los medicamentos genéricos, márgenes agregados al precio internacional de referencia de 2.800%. Entonces eso hacía que los precios fueran realmente estratosféricos y fuera del alcance de la mayoría de la población. Si a esto sumamos que el abastecimiento de medicamentos era de un 50% en el sector público, es decir, de cada 2 recetas que se dispensaban en el sistema, una se le entregaba al paciente y la otra tenía que irla a comprar a la cadena de farmacias privadas a los precios más altos del mundo. Entonces el impacto que eso tenía en la economía familiar era tremenda, ¿verdad? Y un tratamiento antibiótico, por ejemplo, podía muy fácilmente costar más allá de un salario mínimo, ¿verdad? Y si el paciente, ¿verdad?, era el hijo de un bombero, por ejemplo, y el medicamento no estaba en el sector público, pues sencillamente el niño se moría, ¿verdad?, o quien quiera que fuera el miembro del núcleo familiar que estuviera enfermo. Eso, digamos, brevemente, como para ver el impacto que este gasto de bolsillo en automedicación, ¿verdad?, fuera uno de los más elevados. La reforma de salud, ¿verdad?, como se ha dicho, es desde la reforma de salud que se dio en el sistema de salud cubano
en la década de los años 60, esta reforma que se vive en El Salvador es una de las más profundas y exitosas de que se tiene noticia en Latinoamérica. Probablemente muchos de los concurrentes no hayan tenido acceso o conocimiento sobre los logros que se han tenido. Y a veces las cosas, digamos, en la población son de corta memoria, ¿verdad? Y por eso es importante hacer una reflexión sobre todos los logros que se han tenido en el ámbito del proceso de reforma de salud. Ciertamente hemos tenido que bregar contra unos medios de comunicación que han militado, ¿verdad?, muy fuertemente en contra de la reforma de salud, precisamente porque saben que el proceso de reforma de salud es un proceso exitoso de los últimos dos gobiernos, y eso hace que se trate de minimizar los éxitos y de ocultar las cosas que se están haciendo. Pero el sistema que tenemos o que está en proceso acelerado de cambio es bastante muy diferente a lo que encontramos en 2009, ¿verdad? Y eso lo podremos apreciar en el transcurso de la exposición. Aquí se plantean algunas de las instancias que han digamos, tomado conciencia de lo que está pasando acá en El Salvador y han hecho referencia al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF, la reunión del sector salud de Centroamérica y Dominicana, la octava Conferencia Mundial sobre la Promoción de la Salud de Helsinki y muchas otras instancias lo han manifestado abiertamente. La última memoria de labores del Ministerio de Salud, que está en línea, pueden bajarla de la página web del Ministerio de Salud, da fe también de una serie de testimonios que se han dado al Ministerio de Salud de instituciones de mucho prestigio y respeto a nivel continental, que iremos tocando a lo largo de la exposición. En términos generales, la reforma de salud es una respuesta integral al abandono y la privatización. Hablamos de privatización en los términos en que decíamos el gasto total en salud era entre un 60 y un 70% privado. Privado, reitero, es gasto de bolsillo de la población. Entonces, la mayor parte de la inversión provenía directamente de la población y no del Estado, ¿verdad? Entonces, y esto era una consecuencia directa del abandono que se había sometido al Ministerio de Salud, sus establecimientos, no solamente la red de servicios, en general, todas las instancias que dependían del Ministerio de Salud, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos, no existía ni siquiera una política nacional de salud, ¿verdad? La política era la ausencia de políticas, ¿verdad? Esa era la política estatal, ¿verdad? Entonces, el nuevo modelo o el planteamiento de reformas concibe la salud como un bien público y como un derecho humano fundamental, y eso tiene connotaciones directas, ¿verdad?, en el proceso que comienza a gestarse ahí. El proceso trata de reorientar el Sistema Nacional de Salud hacia la promoción de salud a través de los 4 pilares básicos de la atención primaria de salud. La atención primaria de salud, seguramente los estudiantes de la maestría ya lo deben haber discutido esto, pero la atención primaria de salud tiende a confundirse con el primer nivel de atención, lo cual es una concepción equivocada, ¿verdad? Los niveles de atención son los niveles en que tradicionalmente se organizan los sistemas, ¿verdad? El primer nivel, por lo general, la puerta de entrada al sistema, las unidades comunitarias de salud familiar, a la que hoy se han sumado los ECOs, el segundo nivel, los hospitales de nivel intermedio, y el tercer nivel, los hospitales especializados, no los niveles de atención, ¿verdad? Pero entonces el primer nivel de atención está constituido por esos establecimientos que constituyen la puerta de entrada al sistema. Pero la atención primaria de salud es una cuestión completamente diferente, es una estrategia, ¿verdad? Es una estrategia que fue diseñada en 1978 durante la firma de la Declaración de Alma Ata por los Estados. Es una estrategia para alcanzar la meta que se había planteado en aquel entonces, que era de salud para todos en el mundo, ¿verdad? Entonces, y las
Los pilares básicos en que se centra la estrategia son la organización comunitaria, la participación social, la colaboración intersectorial y la búsqueda constante de la equidad. Como pueden ver, estos son elementos que pueden perfectamente ser llevados a cabo tanto en el primero como en el segundo como en el tercer nivel de atención. No son una cuestión que se limita solo al primer nivel de atención. Por eso es que es importante tener claro esto, porque cuando nosotros estamos hablando de reorientar el sistema hacia la atención primaria de salud, no queremos decir que queremos reorientar el sistema hacia el primer nivel de atención, sino hacia la atención primaria de salud. Y por supuesto es importante concentrar esfuerzos en la eficiencia de los servicios, ¿verdad? Por la carga de enfermedad que está, digamos, golpeando precisamente a toda la población como consecuencia de todo este abandono y de la falta de regulación en muchos ámbitos que es necesario regular, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, como el concepto del proceso de reforma, ¿verdad? Los elementos que se toman en consideración y que motivan, ¿verdad? El diseño de lo que fue en aquel entonces Construyendo la Esperanza, que así se llamó la Política Nacional de Salud del primer quinquenio, del primer gobierno del cambio. En este sentido, hoy tenemos pues ya el licenciado Oscar Sánchez habló, ¿verdad?, en relación con la política de salud del segundo quinquenio, que es 2015-2019, que se plantea como un objetivo en sintonía con lo anterior y en continuidad con la política del primer quinquenio, ¿verdad?, garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque el Estado salvadoreño debe responder por la salud no solo de los pobres, sino que de toda, ¿verdad?, el conglomerado, ¿verdad? No podemos diseñar una política de salud de atención solo a los pobres, porque las políticas que se diseñan así terminan repercutiendo en sistemas de salud que son también pobres sistemas de salud, ¿verdad?, y que terminan configurándose para prestar servicios que son extremadamente básicos o canastas, ¿verdad?, que resultan también extremadamente básicas, ¿verdad? Y la responsabilidad nuestra es también dar cobertura y proporcionar servicios y buscar la equidad en todos los ámbitos del territorio. Un ejemplo claro es la ley de medicamentos. Dentro de la ley de medicamentos, el proceso de regulación de precios de los medicamentos, ¿verdad?, porque la mayoría de la población pobre acude a nuestros servicios de salud. Nosotros no comercializamos los medicamentos, los entregamos gratuitamente a nuestros usuarios. La gente que llega y compra medicamentos en las farmacias privadas es en general la gente de las capas medias, ¿verdad? Entonces, y los mecanismos de regulación de los precios operan fundamentalmente para eso, excepto, digamos, los medicamentos de venta libre, ¿verdad?, que esos sí son de acceso, digamos, de toda la población y la gente los compra con mucha frecuencia. Pero en general, la ley, los mecanismos de regulación de precios, ¿verdad?, operan para las personas de la clase media. Y eso es un ejemplo de cómo el proceso de reforma responde, ¿verdad?, a toda la población. Bueno, entonces, ¿cómo garantiza el derecho a la salud de todas las personas? Que es el objetivo primario y fundamental. ¿Cómo garantiza eso el sistema? Entonces, a través de un sistema nacional integrado de salud que fortalezca sostenidamente lo público y regule efectivamente lo privado. El Sistema Nacional Integrado de Salud, luego de todo un año de construcción, de una labor muy tesonera para conocerse institucionalmente y para hacer cuestiones en común, tiene ya una propuesta de ley para integrar el sistema, ¿verdad?, que fue entregado precisamente la semana pasada a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Esperamos que eso sufra, pues, o pase todo el debido proceso ahí, el debate legislativo, y que podamos tener una ley que nos permita seguir profundizando el proceso de reforma y consolidar los logros que se han tenido hasta hoy. Igualmente, este sistema debe tener un abordaje de determinación social de la salud y aplicación plena de la estrategia de la atención primaria en salud integral. La atención primaria
en salud en los términos en que lo acabamos de describir, ¿no? A la vez debe sumar esfuerzos hacia la cobertura universal de la salud y el acceso universal a la salud y a la búsqueda constante de la equidad. Este es un tema muy importante, ¿verdad? La universalidad, ya veremos que no es lo mismo cuando estamos hablando de cobertura universal de salud, no estamos hablando únicamente de cobertura universal de los servicios de salud, ¿verdad? Los servicios de salud son parte de la cobertura universal de salud, pero no es todo. No solamente se adquiere salud reparando la salud perdida, que es lo que hacen los servicios. Los servicios reaccionan a la salud perdida, ¿verdad? Y tratan de recuperar la salud. Pero la salud en sí va bastante más allá de solamente los servicios hospitalarios o clínicos o la unidad comunitarios. Igualmente se requiere de un ambiente sano y seguro a través de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación, que son todos los elementos pues, de la cadena de salud y enfermedad. Hay varios principios que rigen el proceso de reforma y de operatividad del sistema: la transparencia, la solidaridad, el compromiso social, la equidad, que ya habíamos mencionado, la universalidad, la gratuidad, la intersectorialidad, que también esto es un elemento que tiende a confundirse y mucha gente habla de intersectorialidad cuando realmente lo que está haciendo es intrasectorialidad. Es decir, nosotros estamos trabajando con el seguro social, con bienestar ministerial, con sanidad militar, con el Consejo Superior de Salud Pública. Todas esas son instancias del sector salud, no es intersectorialidad, ¿verdad? Pero resolver la salud tiene que ver con trabajo con otros sectores que no son salud, ¿verdad? Con el sector agrícola, con el sector educativo, con el sector de economía y hacienda, etc. ¿Verdad? Por ejemplo, pocos saben de que el problema, por ejemplo, de la resistencia bacteriana a los antibióticos se gesta no en los hospitales, como es lo frecuente. La gente tiende a ver el problema de la resistencia bacteriana como un problema que se da en los hospitales. Por ejemplo, se le llama enfermedades nosocomiales, pero la resistencia se gesta en los criaderos de proteína animal, en los criaderos de salmón, en los criaderos de cerdo, en los criaderos de aves, ¿verdad? Ahí se consumen el 80% de los antibióticos que se consumen a nivel mundial, se consumen ahí, no en los hospitales, ¿verdad? Y son los mismos antibióticos, ¿verdad? Entonces no es posible resolver el problema de la resistencia bacteriana si no se trabaja con el sector agropecuario, por ejemplo, para abordar el problema. Y así como ese podríamos hacer identificar, digamos, el componente intersectorial que siempre tiene los problemas de salud. El problema del embarazo adolescente, por ejemplo, que muchos creen que es el ministerio que lo va a resolver. Nosotros recibimos en los servicios de salud alrededor de unos 20.000 a 25.000 embarazos adolescentes cada año. 20 a 25.000 embarazos adolescentes cada año. Un tercio de todos los embarazos de este país son embarazos adolescentes. Entonces la sociedad tiende a descargarse del problema diciendo que es el Ministerio de Salud que puede resolverlo. Pero el Ministerio de Salud ve los embarazos o ve las adolescentes cuando ya están embarazadas. Y lo que queremos es que no se embaracen. Entonces hay que verlo en la comunidad, en la escuela, ¿verdad? Allí es donde está sucediendo, ¿verdad? Y allí es donde hay que buscar las raíces del problema. Y ahí tienen un papel que jugar, no solo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, sino que también la organización comunitaria y muchos otros sectores. Claro, ahí hay aportes técnicos que brindar desde las instancias que tienen la capacidad de estudiar estas cosas, como el Ministerio de Salud, o la Facultad de Medicina, la Academia, etc. ¿Verdad? Pero la solución hay que darla ahí, ¿verdad? En el seno de la comunidad, ¿verdad? Etc. Entonces, así como eso, digo, podríamos, casi cualquier problema que se analice, se puede identificar un fuerte componente intersectorial que si no se aborda, no es posible darle salida al problema.
si lo queremos abordar, ¿verdad? Solamente en los servicios de salud, con toda seguridad vamos a fracasar en el abordaje del problema. Bueno, yo quería un poco hacer énfasis en este tema de la universalidad, ¿verdad? Porque es un elemento muy importante, sobre todo para los estudiantes de la maestría. Cuando uno habla de cobertura y acceso universal, ¿verdad? Es diferente hablar de cobertura y acceso universal a la salud que cobertura y acceso a los servicios de salud. No es lo mismo. No es lo mismo, aunque este está incluido acá, ¿verdad? Y es importante tomar en consideración que el imperativo moral y ético del sistema de salud es proporcionar a la población cobertura y acceso a la salud, no solo a los servicios, ¿verdad? O sea, no solo es importante que la gente pueda llegar a la unidad de salud o que tenga un acceso a un equipo comunitario o que pueda llegar a un hospital de calidad, ¿verdad? Es necesario también que la gente aprenda a identificar qué es un entorno saludable, cuáles son las circunstancias que lo enferman y lo matan en la comunidad, ¿verdad? Qué es lo que contamina ahí, ¿verdad? Si hay minería, si hay alguna industria contaminante, si los cuerpos de agua no están debidamente protegidos, ¿verdad? Qué circunstancias son los que facilitan que la gente se enferma o se muere, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque, como decíamos, procurar la cobertura y acceso a la salud supone también, más allá de los servicios, un ambiente sano y seguro, un marco regulatorio, identificación de las inequidades poblacionales. ¿Por qué, por ejemplo, un poblador salvadoreño, por el solo hecho de nacer en Cabañas, tiene 7 u 8 años de expectativa de vida menos que otro poblador salvadoreño que nace en Antiguo Cuscatlán o en Nuevo Cuscatlán, o en otro municipio de El Salvador? Entonces, hay algo ahí, ¿verdad?, que hace que esta gente tenga una expectativa de vida menor, ¿verdad? Entonces, o por qué, por ejemplo, hay más embarazos adolescentes, o el quintil de adolescentes que tienen menos acceso a la educación tienen un 60% más de posibilidades de tener un embarazo adolescente que el quintil de adolescentes que están en el quintil de población que tienen más acceso a la educación. Entonces, estas son inequidades entre grupos poblacionales que es importante identificar porque dan la pista para la solución, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense bien, la medida de salud pública, ¿verdad?, más efectiva para reducir el embarazo adolescente es hacer permanecer en el sistema educativo por lo menos durante 6 años a nuestras mujeres. Esa sería la medida de salud pública más efectiva para abonar en la solución del embarazo adolescente. Entonces es un tema muy, muy importante. Así como eso, nosotros podemos establecer inequidades entre grupos poblacionales. ¿Por qué un contingente se enferma de enfermedad de Chagas y otros no? ¿Por qué a unos les da tuberculosis y a otros no? ¿Verdad? Entonces, esas son cuestiones que es importante identificar y solucionar, ¿verdad?, para abordar esos temas con éxito. Bueno, entonces, un poco, digamos, planteado ese contexto, quiero, digamos, detenerme un poco más en los logros que hemos tenido con el proceso de salud, con el proceso de reforma de salud, que seguramente, como los medios no nos lo dan a conocer, no se conocen, pero es importante que tomen ustedes en consideración. Fíjense, por ejemplo, el país se adelantó 5 años al cumplimiento del objetivo de desarrollo del milenio número 5, que era llegar a la meta de 52 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, ¿verdad? La línea basal era de 150 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en 1990, ¿verdad? Entonces, nuestros antecesores en el gobierno ya habían hecho declaraciones de que iba a ser imposible poder cumplir el objetivo del milenio, que era una meta demasiado ambiciosa y que iba a costar mucho y lograr reducir las muertes maternas, de tal manera de poder alcanzar
las 52 muertes maternas posibles en el virus, pero es porque lo veían únicamente desde los servicios de salud. El gobierno anterior lo logró 2 años después de haber llegado al poder. Se cumplió la meta, fue el primer país latinoamericano en cumplir la meta de desarrollo del milenio, objetivo de desarrollo del milenio en mortalidad materna. Alcanzamos las 52 muertes en los casos, 52 muertes maternas posibles en el virus. Eso se hizo porque incrementamos el control prenatal al 95%, lo recibimos en 60% y lo implementamos al 95%, hoy está en el 97%, con vigilancia obstétrica, porque se incrementó el parto institucional con ginecólogo al 98%. Las 21 maternidades del país se colocaron ginecólogos de tiempo completo a las 24 horas y todos los partos fueron atendidos ahí, el 98% de los partos en el país, porque se eliminaron los cobros en el sistema público. Eso fue, digamos, la ruptura de la barrera económica en el acceso a los servicios de salud. Se cobraba absolutamente por todo. La gente que acudía a los servicios pagaba por la consulta, pagaba por los medicamentos, pagaba por la hospitalización, había una tarifa, ¿verdad? Y la gente, si no pagaba lo que le gustaba, digamos, ingresar a un pariente al sistema, secuestraban al paciente, no le daban el alta y no lo dejaban salir hasta que la familia no llegaba y pagaba. Un parto, por ejemplo, costaba $40, la consulta de un parto costaba $40, ¿verdad? Eso podría parecer para cualquier poblador de clase media un cobro razonable, ¿verdad? Pero para una persona que gana menos de $1 diario, que vive con menos de $1 diario, pagar $40 significaba dejar sin comida y sin necesidades básicas al núcleo familiar durante 1 mes. Entonces sencillamente no iban y se autoatendían el parto o, en el mejor de los casos, asistidos por una partera de vida, ¿verdad? Entonces eso conllevaba un alto riesgo, complicaciones, muertes maternas, muertes fetales o recién nacido, etcétera, ¿verdad? Entonces el haber suprimido los cobros fue el primer acto del proceso de reforma de salud. Eso fue en la segunda semana, ¿verdad?, después de haberse suprimido el gobierno. Se suprimieron todos los cobros, se suprimieron las colecturías en todas las unidades de salud para que no hubiera ninguna excusa, ninguna posibilidad de cobro a nadie. Y ese es un logro que es importante que se defienda, ¿verdad? Ningún poblador debe volver a permitir que se cobre los servicios de salud. Esa es una conquista, ¿verdad?, que no debe ser revertida nunca, porque eso produce exclusión. El sistema se llamaba de cuota voluntaria, así se llamaba, pero de voluntario no tenía nada. El que no pagaba no recibía el servicio, ¿verdad? Y las unidades de salud dependían de lo que recaudaban para comprar medicamentos, para pagar la luz y para cubrir otras necesidades básicas de los servicios. Entonces eso fue una cuestión importante que contribuyó también al logro del objetivo del milenio. 21 hogares de espera materna contamos hoy. Cuando llegamos no había ni uno. Había uno en Perquín, ¿verdad?, que estaba administrado por la comunidad. Nosotros observamos ese hogar de espera materna, retomamos y multiplicamos la experiencia a todos los lugares donde había maternidades. Entonces contamos con 21 hogares de espera materna, cada uno de ellos inmediato a una maternidad. Al lugar de espera materna, quienes no han visto la experiencia, ahí llegan las embarazadas desde 15 días antes de la fecha probable del parto. Ya no pasa un día antes que llegaba ya no pasa lo que sucedía antes, que llegaba una embarazada, ¿verdad?, y entonces le decían, no, esto todavía no ha empezado trabajo de parto, regrésese y cuando tenga los dolores cada 5 minutos se viene. Eso casi siempre terminaba en un parto precipitado en la casa o en el camino y autoatendido. Hoy eso ya no sucede o lo hace muy pocas veces, ¿verdad? Y la embarazada llega al lugar de espera materna, que está administrado por profesionales materno-infantiles, ¿verdad?, que le dan instrucciones de cómo hacer las fuerzas,
les anticipan también cómo cuidar al niño, cómo hacer la lactancia, etc. Entonces todo eso ha reducido tremendamente tanto la mortalidad materna como la mortalidad infantil. Entonces, como decíamos, hoy contamos con 21 hogares de espera materna. Además, hay un trabajo muy bien coordinado con el Foro Nacional de Salud y los promotores de los equipos comunitarios para la búsqueda activa de las embarazadas, ¿verdad? La comunidad se da cuenta inmediatamente cuando hay una embarazada en el pueblo, o en el cantón, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, prácticamente se les persigue hasta que se inscriben y pueden recibir su control prenatal, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión muy importante. Y además se ha venido haciendo auditorías al 100% de la muerte materna. Cada muerte materna se ha convertido en una fuente de enseñanza para prevenir cosas que no sucedan a las que vienen detrás. Entonces, como ven, el cumplimiento del objetivo del milenio no es simplemente una cuestión de la demora que últimamente se planteaba, ¿verdad? Es una cuestión bastante muy amplia, más amplia, que implica el involucramiento de la comunidad, ¿verdad? Y el desplazamiento de los equipos comunitarios y el fortalecimiento de todo el sistema público en general. Además, no solamente cumplimos con el objetivo del milenio en el 2012, llegando a las 52 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, sino que lo hemos seguido reduciendo, ¿verdad? Y actualmente, en el 2016, cerramos con 27 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, ¿verdad? Eso coloca a El Salvador en uno de los 5 países del continente con la más baja tasa de mortalidad materna de todo el continente. Solo nos supera Uruguay, que tiene 13 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, Chile, que tiene 22 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, Costa Rica, que tiene 25 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, y 2 islas del Caribe, ¿verdad?, que tienen 27 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en El Salvador. O sea que el país se encuentra entre los 5 países con más baja tasa de mortalidad materna del continente. Es un logro que no cualquier país puede reconocerse de eso, y que está muy por debajo, por ejemplo, de tasas como de 500 muertes por 100.000 nacidos vivos que tienen algunos países americanos y otros países en vías de desarrollo. No hubiera sido posible sin el proceso de reforma de salud. También el proceso de desplazamiento de los equipos comunitarios de salud, ¿verdad?, que los que se desplazaron siguiendo el mapa de pobreza del PNUD, sin atender a la afiliación política del alcalde de turno, sino fundamentalmente a los niveles de pobreza en cada uno de los municipios, permitió, digamos, llevar trabajadores calificados de salud a sectores donde nunca antes habían tenido contacto con trabajadores especializados presentes ahí en la localidad. Esos fueron los equipos comunitarios de salud, ¿verdad? El fortalecimiento del primer nivel de atención, el fortalecimiento de la capacidad de los hospitales de segundo nivel para atender los partos con ginecólogos las 24 horas, ¿verdad? También todo eso, digamos, redujo el flujo de pacientes hacia el hospital especializado, que es el hospital de la mujer. El hospital de la mujer se perdía antes en atender partos normales y no podía cumplir con su papel de atender los embarazos de alto riesgo, ¿verdad? Hoy sí puede hacerlo, porque como la mayor parte de los partos se atienden en los hospitales intermedios, el hospital de la mujer puede dedicarse, ¿verdad?, a su tarea fundamental, y eso ha conllevado muchos beneficios. Por ejemplo, el hospital de la mujer, que solo atiende embarazos de alto riesgo, redujo en un 60% la tasa de muertes maternas en el hospital con respecto al 2015, ¿verdad? Redujo en 33% la mortalidad infantil, ¿verdad? Se ha reducido el tiempo de espera para la cirugía oncológica, se ha elevado la cantidad de quimioterapias anuales, cuando en 2009 la cantidad de terapias que se hacían en el hospital de maternidad, en el antiguo hospital de maternidad, era 300 terapias anuales. Hoy hacemos 3.000 quimioterapias.
Se han reducido los tiempos de espera para las cirugías electivas. En 2016 se cerró con 14 días el tiempo promedio de espera para realizar una cirugía electiva. Es una cosa impensable antes de 2009. La talla ¿cómo se llama? La desnutrición crónica se redujo en un 42% entre 2007 y 2016, ¿verdad? A partir del censo de talla escolar de primer grado de 2016. Obviamente esto no solo es resultado de las intervenciones en términos de salud. Aquí contribuyen mucho los otros programas sociales, ¿verdad? Y hago énfasis acá también nuevamente en el componente intersectorial, en este caso de la desnutrición, ¿verdad? El vaso de leche, la alimentación escolar, el proyecto agrícola, todo eso ha contribuido, ¿verdad?, notablemente a elevar globalmente el nivel de salud de la población y a reducir, ¿verdad?, la desnutrición crónica. La inversión en infraestructura y equipamiento, ¿verdad?, ha elevado, por ejemplo, el número de establecimientos de salud de los 366 que recibimos en 2009 a 815 establecimientos que tenemos actualmente. Es una duplicación, ¿verdad?, del número de unidades comunitarias, fundamentalmente porque los hospitales lo que hemos hecho es ampliarlos, fortalecer su capacidad y equiparlos. Pero todo este incremento es fundamentalmente a expensas de las unidades comunitarias de salud familiar. Solamente durante la gestión del actual presidente, ¿verdad?, se ha hecho obras de infraestructura y equipamiento de 209 establecimientos de salud, combinadas del MinSal y del Seguro Social, con una inversión superior a los 143 millones. Estos 815 establecimientos no es combinado MinSal y IS, es solo el Ministerio de Salud. La unidad médica de Apopa tiene un 88% de avance. El Hospital de la Unión está prácticamente concluido, esperamos que se inaugure en abril. Teníamos problemas con las plazas a raíz de la política de responsabilidad fiscal, ¿sabes?, que nos había cerrado el espacio para las plazas, pero lo vamos a poder abrir en abril, ¿verdad?, que tiene una inversión de casi 25 millones. Bueno, todavía estamos recibiendo del crédito del Banco Mundial 18 millones para equipamiento y del primer nivel de atención, ¿verdad?, que también se está en proceso de recepción del equipamiento todavía de muchas de estas instancias. El Seguro Social ha hecho una inversión adicional de más de 10 millones de dólares para equipamiento y recientemente inauguró su unidad de salud allí en Apopa a un costo de 13 millones de dólares. Bueno, el Centro Oftalmológico de San Vicente, que funciona con el apoyo de la cooperación cubana, ha realizado en 18 meses de funcionamiento 7.277 cirugías de catarata y televisión y 45.000 evaluaciones pre y postoperatorias, sin ningún costo para ninguno de los pacientes, ¿verdad? En el sector privado, ¿verdad?, cada una de estas cirugías tiene un costo que varía entre 600 y $1.000, lo que antes no se hacía, o se hacían en una cuota muy baja, pero muy baja, ¿verdad?, en el Ministerio de Salud. Tuvimos un pleito ahí con el sector privado, porque decían que estábamos compitiendo con ellos, pero por eso fue que nos fundamos en San Vicente, para que no lo dijeran, ¿verdad? Y sacamos todas las plazas a licitación, ningún oftalmólogo quiso ir para ahí, ¿verdad? Por eso fue que trajimos los cubanos, pero hicimos todo lo que sea posible para que fueran, ¿verdad?, recursos nuestros quienes lo hicieron. Bueno, también tenemos logros importantes en VIH y tuberculosis, ¿verdad? Nuestras tasas de curación son las más altas de la región de las Américas. Nuestras tasas de curación de tuberculosis son superiores al 90%, y por esto el país es ya un centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud. De todo el continente vienen acá a capacitarse en el tratamiento de la tuberculosis, el tratamiento estrictamente supervisado, que es lo que dice acá, Centro de Excelencia para el aprendizaje de la tuberculosis en la región de los Américas. Igualmente, el número de casos de VIH se ha venido reduciendo año con año, y actualmente no tenemos pacientes en lista de espera para tratamiento de VIH. Todo el que tiene diagnóstico de VIH está recibiendo
tratamiento, ¿verdad? Completamente gratuito. Bueno, y esto es la tendencia de prevención de la transmisión materno-infantil de VIH. Estamos precisamente solo detrás de Cuba para reducir, porque Cuba ya lo logró, reducir completamente la transmisión vertical de madre a hijo, ¿verdad? Nosotros recibimos 15 casos anuales de VIH transmitido de madre a hijo y cerramos 2016 con 2 casos. Entonces estamos ya a punto de eliminar completamente la transmisión vertical de VIH y de sífilis congénita. Bueno, ustedes se dieron cuenta cuando la epidemia de Zika, más de alguno aquí le debe haber dado. Ustedes saben que el país, a diferencia de lo que pasó en los otros países donde la enfermedad se afincó, no tuvo la explosión de casos de microcefalia que se dieron en los otros países, ¿verdad? Por esa razón El Salvador fue objeto de mucha presencia de investigadores de otras latitudes que vinieron acá, ¿verdad? De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ante la amenaza que significaba el Zika y sus consecuencias neurológicas como la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré, invitó solamente a 4 países a comunicar su experiencia en la reducción del Zika: Estados Unidos, Francia, Brasil y El Salvador. Eso fue un logro, digamos, muy importante y un reconocimiento muy importante a lo que acá se venía haciendo en términos de control de las arbovirosis y particularmente en prevenir lo que todo el mundo decía que iba a ser acá una explosión de casos de microcefalia y que no tuvimos precisamente, ¿verdad? Eso es una cuestión muy importante. También el Fondo de Población recientemente, el mes pasado, invitó solamente a 3 países para exponer ante sus representantes de todo el mundo, que se daban cita en Washington, sobre experiencias innovadoras dignas de replicarse a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces invitó a Afganistán, que tenía un proyecto, digamos, muy interesante para hacer estimaciones censales a través de fotos satelitales, que es un país muy extenso, muy poca densidad de población, entonces resultaba tremendamente difícil para ellos hacer censo, y entonces por eso tenían ese sistema. A Uganda para un proyecto de monitoreo del desarrollo sostenible, y a El Salvador, ¿verdad? Precisamente por la configuración de su mapa de embarazo adolescente, que ha permitido georreferenciar todos los embarazos, ¿verdad? Hasta por municipio, ¿verdad? Es una cuestión muy relevante, pero eso tiene a la base y el hecho de que tengamos un sistema único de información en salud que ha sido catalogado también, y esto es otro logro del proceso de reforma, como uno de los 3 mejores sistemas de información del continente, que nos ha permitido tomar decisiones muy importantes en varios campos, ¿verdad? El Salvador recibió también hace aproximadamente unos 3 meses un galardón, ¿verdad? que le fue conferido por la Organización Mundial de la Salud como campeón de la malaria en las Américas, ¿verdad? El Salvador está a punto de eliminar la malaria. No hemos tenido casos de transmisión autóctona, ¿verdad? Solo tenemos casos importados. Todos los casos son importados de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua, ¿verdad? Pero acá no tenemos ya casos de transmisión autóctona, ¿verdad? Entonces estamos a punto de recibir una certificación de la Organización Mundial de la Salud como un país que ha logrado eliminar la transmisión de la malaria, que antes teníamos cantidad de muertos y de casos, ¿verdad? En el país. La revista Lancet, ¿verdad? Que los estudiantes de salud pública deben conocer muy bien, acaba de reconocer a El Salvador como uno de los 4 países en el mundo con mayores éxitos en el tratamiento del cáncer infantil, ¿verdad? Esto tampoco es fruto de la casualidad, ¿verdad? Tiene que ver con todo el proceso de cualificación del sistema de referencia y retorno, y con el desplazamiento y el seguimiento de los pacientes hasta en el nivel comunitario. Entonces, es muy importante para poder tener un éxito de esta naturaleza la adherencia al tratamiento,
es decir, que el niño no interrumpa su tratamiento. Entonces, esto tiene que ver con la unión, el trabajo conjunto con las organizaciones comunitarias como el Foro Nacional de Salud, el trabajo de los promotores y de todos los niveles de atención en total coordinación. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Y hay más, ¿verdad? Nuestro país cuenta con bancos de leche humana. Acá en el Hospital de Santana hay uno, en San Miguel hay otro y en el Hospital de La Mujer hay otro. Pero cada uno de esos hospitales tiene una red de centros de recolección de leche materna. Es una de las expresiones más hermosas de solidaridad, que una madre a la cual se le murió un niño vaya a donar su leche, ¿verdad?, para poder salvar la vida de otros niños prematuros, ¿verdad?, o que se done la leche, las madres que producen más leche de la que sus hijos pueden consumir, que lleguen a donar la leche y esa leche sirve para salvar la vida de niños prematuros que antes en los hospitales les dábamos fórmulas, ¿no?, de estos sucedáneos de la leche materna, ¿verdad?, que no es igual, nada es capaz de sustituir a la leche materna. Hoy a estos niños se les da leche materna y se salvan. Antes se nos morían ahí como moscas, ¿verdad? Hoy sobreviven y son niños porque son completamente normales. Hemos tenido control de los eventos epidémicos, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. El país, cuando todo el resto del continente tenía al alza el dengue, el chikungunya y el zika, El Salvador es el único país de las Américas donde las epidemias venían de regreso. Entonces hemos tenido aquí la presencia también de delegaciones de casi todo el continente que vienen a aprender de cómo es que hemos logrado controlar las epidemias. Es puro trabajo intersectorial con el Sistema Nacional de Protección Civil, con apoyo de nuestro sistema de información que nos ha permitido elaborar modelos matemáticos predictivos para saber cuándo utilizar mejor nuestros recursos. Bueno, la cirugía mayor ambulatoria, que es hoy casi el 30% de todas las cirugías en los hospitales del país. El paciente ingresa un día antes, ¿verdad?, ya con todos sus exámenes hechos, se espera al día siguiente y se le da alta al tercer día. La mayor parte de las operaciones electivas, digamos, como hernias y una serie de operaciones similares, ¿verdad?, se realizan de esta manera. Eso contribuye a reducir la estancia hospitalaria, disminuye las infecciones, facilita la recuperación más rápidamente, etc. Bueno, hemos equipado con tecnología de punta todos nuestros hospitales, con mamógrafos, hay tomografías axiales en los hospitales más grandes, se ha fortalecido la infraestructura, eso ya lo mencionamos. Tenemos las tasas más altas de vacunación en la región. Ya superamos a Costa Rica y Panamá, que tenían antes las tasas más altas de vacunación, ¿verdad? Y eso ha conllevado, por supuesto, a que ya no tenemos presencia de las enfermedades prevenibles por vacunación, ¿verdad? Tenemos 8 años que no registramos un solo caso de rabia humana, y esto es también consecuencia de nuestras campañas anuales de vacunación canina y felina. La vacunación canina y felina evita, ¿verdad?, el reservorio ahí y no tenemos la transmisión. Ya como decíamos, no tenemos polio, ni sarampión, ni rubéola congénita, ni tétano neonatal, ni difteria, ni toferina. Todas estas enfermedades que son prevenibles por vacunación ya son un caso olvidado de nuestros hospitales. Bueno, entonces, rápidamente, ¿por qué es que tenemos todos estos éxitos? ¿Qué es lo que hace posible? ¿Verdad? Porque no es la cuestión del cáncer infantil fruto de, digamos, del accionar solo del Hospital Plum. El Hospital Plum no lo podría hacer si no se le diera seguimiento a los niños hasta en el último rincón del país, ¿verdad? Entonces es una cuestión de un fortalecimiento integral del sistema público. Es, sin lugar a dudas, fruto del proceso de reforma de salud. Nosotros hemos identificado 10 ejes, que eso tú lo presentaste, ¿verdad?, los 10 ejes de la reforma, ¿o no? Vaya, hemos identificado 10 ejes, ¿no? Las redes integradas e integrales de salud, fundamentalmente en este momento constituidas por los servicios, el sistema de emergencias médicas, que está trabajando únicamente en la zona metropolitana,
el sistema de emergencias médicas ya debería estar funcionando en todo el territorio nacional, pero nuestra, digamos, perspectiva era que la extensión de este sistema, que es muy bueno y funciona muy bien en San Salvador, se pudiera extender con financiamiento del FONAT. ¿Se acuerdan? Ese seguro que iban a pagar los automovilistas. Un tercio de los fondos captados por el FONAT estaban dedicados a la extensión del sistema de emergencias médicas. Pero Arena nos cortó ahí, ¿verdad? El financiamiento, ¿verdad? Acabó con el FONAT, declaró inconstitucional el FONAT y con eso castró las posibilidades de poder extender, ¿verdad?, los servicios del sistema de emergencias médicas al resto del país. Es algo que tenemos que agradecerle a la derecha legislativa. El eje de medicamentos y otras tecnologías sanitarias es también uno de los ejes de la reforma. Fue precisamente en el marco de la reforma de salud que se promulgó la ley de medicamentos, ¿verdad?, que condujo a la formulación de mecanismos de regulación de precios que ha reducido casi en $60 millones anuales el gasto de bolsillo de los salvadoreños en medicamentos. Eran ganancias ilegítimas, ¿verdad?, de los comercializadores locales de medicamentos, que hoy ya no tienen, que la población ya no gasta, ¿verdad? El trabajo intersectorial, ¿verdad?, fue también otro de los ejes de la reforma. Ya hablamos bastante de eso. El Foro Nacional de Salud, ya nos va a hablar acá de esto el compañero que continúa. Es una organización comunitaria que no depende del Ministerio de Salud. Quiero aclarar eso porque se ha dicho que nosotros le damos no sé cuántos millones anuales. Ni un solo centavo le damos. Ni un solo centavo le damos al Foro Nacional de Salud. No es cierto que Margarita Posada tenga plaza o salario o cosa que le parezca en el Ministerio de Salud, ni un miserable centavo. Y es deliberado, porque cuando el foro nació, ¿verdad?, surgieron muchas cosas que pedían de que el foro fuera presidido por la señora ministra, la doctora María Isabel Rodríguez, ¿verdad? Y hubo una fuerte discusión sobre el tema y al final se llegó a la conclusión de que lo mejor era que el foro fuera una instancia independiente del Ministerio de Salud, porque si no fuera así, muy probablemente estaríamos teniendo un foro que nos estaría diciendo lo que queremos oír, y no queríamos eso, sino que queríamos una instancia que nos dijera qué es lo que realmente sucede en la comunidad, y así es hasta el momento, y ojalá que así siga siendo siempre. Bueno, el Instituto Nacional de Salud también es un eje poco conocido, pero el Instituto Nacional de Salud tiene a cargo la investigación en salud, ¿verdad?, tiene también a cargo los laboratorios, ¿verdad?, y tiene a cargo la escuela de gobierno, que es la formación en el trabajo, en el desempeño en salud. El Sistema Único de Información y Vigilancia Sanitaria, que es una de nuestras más grandes fortalezas y que ha tenido reconocimiento nacional e internacional. Los compañeros del sistema de información han sido llamados a muchos países del primer mundo para que les vayan a exponer cómo es que hemos tenido estos desarrollos acá, ¿verdad? El Sistema Único de Información se basa en software libre, ¿verdad? No pagamos un solo centavo a Bill Gates allí por Office o por Windows o por nada de eso, por un sistema operativo. Tenemos nuestro propio sistema operativo basado en Linux, ¿verdad?, y todo el sistema está construido sobre la base del software libre. Eso nos permite comprar con los mismos fondos hasta un 40% más de equipo informático del que comprábamos antes, ¿verdad?, y nos permite ahorrarnos millones de dólares anuales en términos de pago de licencias por el uso de software. Además que nos permite diseñar nuestro propio sistema operativo. Todo se ha hecho con desarrolladores de software salvadoreños, graduados de acá de las universidades locales, lo cual es un motivo de orgullo adicional. El desarrollo del talento humano también es otro de los ejes. Formamos una dirección de desarrollo de recursos humanos que tiene a cargo esta tarea, y la administración de la doctora Mejía ha incluido dos ejes adicionales a partir de este quinquenio: el eje de violencia y salud y el eje de salud ambiental, ¿verdad?, que abordan pues los problemas
en estos ámbitos. Entonces, vamos a pasar esto rápidamente. Esto es, digamos, parte de los desafíos que en el primer quinquenio resolvió el Ministerio con la deficiencia del marco regulatorio, ¿verdad? Y con la formulación participativa de las políticas públicas del sector salud. Ese proceso que les describió Oscar es el fruto de una mejoría continua del proceso de formulación y de la incorporación de numerosos sectores a la formulación de las políticas públicas. Esto también ya lo contó Oscar, el ley de las redes. Bueno, cuando se desplazaron los equipos comunitarios de salud, ¿verdad? Se logró el acceso a los servicios de 1.5 millones de personas, ¿verdad? Cuando se eliminaron los cobros, se eliminaron las cuotas voluntarias, se calcula que 1.5 millones de personas que no asistían a los servicios porque no disponían de capacidad de pago, ¿verdad?, pudieron tener acceso a los servicios. Igualmente, el nuevo modelo de atención, ¿verdad?, generado por los equipos comunitarios de salud familiares y las nuevas unidades comunitarias de salud familiar y el equipo de los hospitales, posibilitó pues que 1.8 millones de personas tuvieran acceso a un nuevo modelo de atención. Esta gráfica es una gráfica de las camas hospitalarias. Este es donde los periodos de la época neoliberal. Pueden ver ustedes cómo esto se refleja claramente el abandono hospitalario, donde las camas hospitalarias bajaron de 11 camas por 10.000 habitantes a menos de 7 camas por 10.000 habitantes cuando nos lo entregaron, ¿verdad? Esto ha tenido a pesar de toda la crisis económica y fiscal, ¿verdad?, nos entregaron el gobierno con menos 3% de crecimiento económico, menos 3% del PIB anual, ¿verdad? Y actualmente tenemos 2.5, o sea que se ha crecido 5.5 puntos porcentuales. Pero en términos de camas hospitalarias, las camas han subido de 7 a 13 camas por 10.000 habitantes. Bueno, los recursos humanos, el gobierno anterior y han hecho la contratación más grande en toda la historia del país, elevando el número de recursos humanos en salud de 22.266 a 29.380, en ese periodo. Y estos son la distribución de los recursos humanos. Vean ustedes cómo se ha reducido la inequidad. En las barras azules significan para cada uno de los departamentos que están acá la cantidad de recursos humanos que se tenía por 10.000 habitantes, ¿verdad? En 2010, que se hizo la medición, no la hicimos nosotros, vinieron expertos de la OPS a hacer estas mediciones. Entonces había departamentos como La Paz, como Cabaña, como Morazán, como La Unión, donde habían entre 4 y 5 recursos, ¿verdad?, por 10.000 habitantes, ¿verdad? La meta regional, que es para la región de las Américas, es de 25 recursos por cada 10.000 habitantes. Entonces, las barras verdes son la situación en 2015, ¿verdad? Pueden ver ustedes cómo se ha acortado la brecha notablemente hacia los 25 recursos, ¿verdad? Y en términos generales, la cantidad de recursos humanos se ha elevado de 19 a 22, ¿verdad?, recursos humanos por 10.000 habitantes. Esto es solo para médicos, enfermeras y materno infantil, porque es lo que mide el indicador, pero hay muchos más recursos contratados, ¿verdad?, que esos. El Foro Nacional de Salud, ¿verdad?, que ya nos va a hablar de eso, compañero, voy a entrar ya. Contralorías, zonas, medicamentos también ya hablamos un poco, tampoco me voy a detener ahí en el instituto, las emergencias también ya lo hablamos. Esta es una descripción de José. Y el sistema de información que tiene, bueno, cuando llegamos habían más de 40 sistemas de información completamente incompatibles entre sí. Entonces era un lío, porque si nosotros queríamos averiguar cuánto era la mortalidad materna, un sistema nos daba una cifra, otra, todo. Entonces tuvimos que, por eso, hacer un único sistema, ¿verdad? Actualmente ya hicimos un convenio con el RNPN para que
a partir del 1 de enero de este año comenzó a implementarse el Código Único al Nacimiento. Es decir, a cada niño desde que nace se le asigna un número. Y esto está supuesto a convertirse en su DUI cuando alcanza los 18 años, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir seguir todo el expediente desde el nacimiento hasta la muerte de la persona, ¿verdad? Que es cosa que no podíamos hacer antes, ¿verdad? Igualmente, el sistema de información, o más bien la Dirección de Vigilancia de la Salud, que se ha desarrollado paralelamente al sistema de información, ha crecido de 311 unidades notificadoras en 2009 a más de 1.200 unidades notificadoras en 2015. Esto incluye la seguridad social, el comando de seguridad militar, bienestar magisterial y Fosalud, ¿verdad? Y hemos iniciado el sistema integrado de atención al paciente, que nos va a permitir tener también a corto plazo el expediente clínico en línea. Es decir, cualquier salvadoreño, por ejemplo un santaneco que anda en las playas de Oriente y tiene ya un accidente y queda inconsciente, ¿verdad? Con su DUI vamos a poder ver perfectamente su expediente clínico en línea. La vigilancia de la salud, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, la catalogó como una de las 3 mejores de la región de las Américas, y puso de relevancia acciones estratégicas como los sistemas de vigilancia en línea y la producción de boletines nacionales semanales. Nuestro boletín tiene usuarios en todo el mundo, no solo acá en el país, pero nos lo piden y nos lo demandan de muchos otros países, ¿verdad? La medición de las inequidades sociales, los modelos matemáticos predictivos multivariados, el desarrollo de series temporales, son algunas de las herramientas de salud pública que el proceso de reforma ha permitido desarrollar acá en el país y que están siendo ya utilizados por otros países, incluyendo países del primer mundo que no los tenían, ¿verdad? La vigilancia sanitaria nos ha permitido hacer geoposicionamiento por áreas pequeñas, por ejemplo, para el control de las arbovirosis, la estratificación de áreas de intervención, que son las alertas estratificadas que hemos hecho con Protección Civil, la preparación y la respuesta nacional de forma integral, como en el caso del virus del Zika, los modelos matemáticos predictivos que mencionábamos, y el abordaje de inequidades en salud, por ejemplo, para el embarazo adolescente. Esto es, digamos, la evidencia gráfica del control que hemos tenido de las arbovirosis. Fíjense ustedes que en 2016, ¿verdad?, comenzamos aproximadamente como alrededor de unos 1.100 casos de Zika semanales, ¿verdad?, como alrededor de unos 800 casos semanales de Zika, ¿verdad?, y aproximadamente unos 400 casos semanales de dengue. A la altura de la semana 29 habíamos logrado ya controlar a 94 casos del dengue, a 37 el Zika y a 16 Zika semanales, ¿verdad? Y esto es para que ustedes puedan apreciar. Fíjense bien, estas 3 curvas son las que aparecen en esta gráfica acá: el rojo, el negro y el verde. El rojo es dengue, el negro es Zika, ¿verdad? Y verde es, no, rojo es Zika, rojo es Zika, negro es Zika y verde dengue. Aquí está, pero eso es como una escala más pequeña, pero es exactamente la misma gráfica. La hemos puesto acá para poder apreciar cuál era el modelo matemático de lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho intervenciones para control de las enfermedades, ¿verdad? De acuerdo a las estimaciones que veníamos teniendo en los últimos 5 años, ¿verdad? La cantidad de casos comienza a elevarse a la entrada de la estación invernal. Entonces aquí hicimos 2 jornadas nacionales contra el dengue, ¿verdad?, y eso nos aplastó las curvas. Hicimos una tercera jornada acá y otra jornada acá en noviembre, ¿verdad?, para evitar que esta curva se diera, ¿verdad? Entonces por eso es que hemos tenido, ¿verdad?, no hemos tenido casos, porque hemos intervenido precisamente en los momentos en que se esperaba que las curvas empezaran a dispararse. Es un logro importante
que no se había entendido ni se conocía de su aplicación práctica en otros países. ¿Verdad? Contamos también con una comisión intersectorial de salud, precisamente para abordar el componente intersectorial, ¿verdad?, de los problemas de salud. Ahí se dan cita más de 40 actores gubernamentales y no gubernamentales, ¿verdad?, que se reúnen una vez al mes. Ahí se generan políticas y acuerdos interinstitucionales y sectoriales, y consta de dos instancias, una técnica y una política. Tenemos una dirección de salud ambiental, ¿verdad?, que tiene a cargo muchos casos, ¿verdad?, toda la cuestión de la zoonosis, registro de alimentos, el que recibió el galardón de campeón de las Américas, ¿verdad?, que fue un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Aquí también las políticas públicas son una cuestión muy importante, ¿verdad?, las leyes que se han emitido, la ley de control de tabaco, la ley de medicamentos, la ley de vacunas, la ley de lactancia materna, las políticas nacionales que se han emitido también, la política nacional de salud, ¿verdad?, la política de salud sexual y reproductiva, la política de medicamentos, de seguridad, salud mental. Todas estas políticas no existían. La política de servicios de sangre, este es otro logro, ¿verdad? El país tiene sangre segura, ¿verdad?, no transmite VIH, no transmite malaria, está asegurada contra todas estas cuestiones. Hacemos un tamizaje muy estricto y tenemos certificado de sangre segura a nivel mundial. Participación social en salud son otras de las políticas, desarrollo de recursos humanos, trasplante de órganos, promoción de la salud, cuidado de enfermería, atención integral al cáncer, y algunas que están en proceso, ¿no?, la política de igualdad y equidad de género, la política nacional de tecnología sanitaria, la de salud intercultural de los pueblos originarios y la ley del sistema integrado de salud, que ya el anteproyecto de ley ya fue presentado a la Asamblea Legislativa. Estamos pendientes de que se discute ahí. Y esto es un tema que, digamos, a algunos no les gusta que lo mencionemos, pero así ha sido, ¿verdad?, porque cada vez que hemos metido en una política regulatoria, nos hemos enfrentado a algún sector económico que tiene ganancias estratosféricas y que no quieren que se le regule, ¿verdad? De esta manera, la política de medicamentos nos enfrentó con la industria farmacéutica, el equipamiento y los insumos médicos con el complejo médico industrial y comercializadores de alta tecnología, la política de lactancia materna, o la ley de lactancia materna, con los comercializadores de los sucedáneos de la leche materna, el FONAT con los bancos y las aseguradoras, la cuestión de la enfermedad renal crónica con la agroindustria. Ahí tenemos a Monsanto y las comercializadoras locales de agroquímicos. Entonces, no es una cuestión que está exenta de conflictos, es una situación en donde siempre los conflictos afloran, ¿verdad?, y hay que enfrentarlos. Así que esto es lo que tenía que decir. Lo lamento haberme extendido tanto, pero yo creo que era importante. Si no lo decimos aquí, nunca nos lo recordamos. Y les voy a contar una última, porque miren, cuando cumplimos, fíjense bien, cuando cumplimos el objetivo de desarrollo del milenio, ¿verdad?, de la mortalidad materna, que era reducir a 52 muertes maternas por 6.000 nacidos vivos, hicimos una conferencia de prensa para informarle al país de que se había cumplido una cosa tan importante como eso. Entonces le hicimos una exposición de cómo y por qué, todas estas cosas que les contamos aquí un poco a la mañana, se lo dijimos ahí muy despacio y muy bien explicado. Entonces, nosotros esperábamos que al día siguiente el diario de hoy y la prensa gráfica pusieran de titulares: El Salvador cumple con el objetivo de milenio, o el país cumple con el objetivo de milenio. ¿Saben cuál fue la primera plana? Salud reconoce que tuvo 52 muertes. Muchas gracias.